En el anterior audio decía que el Señor va revelando Jesucristo, el Espíritu lo va revelando progresivamente, un creyendo. Y también Él lo hace, habla veladamente del Espíritu en el diálogo con la samaritana, cuando le habla de ese agua viva, el agua que solo Él puede dar y que va a brotar de quien la recibe para la vida eterna. Es decir, lo que Él está hablando es del Espíritu. En esa figura, pero es el Espíritu. Y también en la fiesta de los tabernáculos, cuando dice, grita en medio de la fiesta al final, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y nuevamente está utilizando esa figura de la fuente de agua viva, de donde brota, del mismo, brota, lo aclara incluso el evangelista, dice que se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Por otra parte, hay una primera efusión del Espíritu. La gran efusión del Espíritu es Pentecostés, por supuesto. Pero hay una primera efusión cuando el Señor muere. Según el Evangelio de San Juan, Jesús se entrega, exhala su Espíritu. Y se lo entrega al Padre y muere. Y claro, es, digamos, la primera efusión, pero también a los discípulos les estaba hablando abiertamente, a propósito, por ejemplo, de la oración, cuando dice ustedes que son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Eso es típico de Lucas. Y por último, también menciona el Espíritu cuando dice a los discípulos que cuando los persigan y los apresen, que no se preocupen de cómo, de qué van a hablar, porque va a ser el Espíritu Santo quien hablará en ellos. Les está ya, es toda una pedagogía. Pero solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús ahí sí promete la venida del Espíritu Santo. Y los vemos ahí en capítulos 14, 15, 16, 17 de San Juan. Lo llama el Espíritu de verdad, el otro Paráclito, que será dado por el Padre y que lo será dado porque Jesús va a interceder por la oración de Jesús y va a ser enviado en nombre de Jesús. Es decir, Jesús lo envía estando junto al Padre, porque Él ha salido, ha subido, ha ascendido al Padre, va a ascender al Padre. Y el Espíritu Santo vendrá, dice, y nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y también dará testimonio de Él. Incluso agrega que nos va a conducir a la verdad completa y que va a glorificar a Cristo. Y claro, como decía antes, por fin llega la hora de Jesús, en Getsemaní. Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre, en el momento en que por su muerte Él es vencedor de la muerte y da a sus discípulos el espíritu exhalando sobre ellos su aliento. Eso también lo hace, pero eso lo hace ya resucitado. Exhala el aliento y a partir de esa hora la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Esa misión conjunta que hemos hablado antes es la misión del Hijo y del Espíritu. Porque Él dice, como el Padre me envió, también yo os envío. Es decir, le da el Espíritu, sopla el Espíritu sobre ellos para enviarlos al mundo. El primer enviado es Jesucristo y el segundo enviado es el Espíritu y luego, creo que lo hemos comentado, son los hombres, son los apóstoles. El día de Pentecostés es, como decía antes, el día de la gran efusión del Espíritu Santo. Se derrama profusamente y en ese día se revela plenamente también la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino que había sido anunciado por el Señor, por Cristo, está abierto a todos los que crean en Él. Y bueno, con su venida, que no cesa de venir, que constantemente está viniendo, el Espíritu Santo nos hace entrar a la Iglesia o al mundo en los últimos tiempos. Porque los últimos tiempos son el tiempo de la Iglesia. Es el reino ya heredado, pero todavía no consumado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tensión constante, porque es el ya, pero no todavía.
El reino está aquí, pero todavía no se ha manifestado. Porque ¿dónde está reinando Cristo, no? Y más en este tiempo. Ni siquiera en la iglesia, en muchas partes de la iglesia, por supuesto que no en la iglesia. La iglesia verdadera siempre va a reinar Cristo. Pero quiero decir que estamos esperando esos cielos nuevos y la tierra nueva, esa consumación, ¿no?, de los siglos, que vendrá, bueno, el juicio de las naciones. Todo esto es escatología, el juicio de las naciones, es decir, de las naciones son los que no son los judíos, y vendrá todo el resto, ¿no?, la gran purificación, la gran tribulación, etc. Pero bueno, no me quiero ir por otros carriles. El Espíritu Santo es sobre todo don, así lo llamaba Santo Tomás de Aquino. Dice que el nombre propio es don, porque es el don mesiánico, el don que viene por Jesucristo. Y Dios es amor, también nos dice San Juan en la primera carta, y el amor es el primer don. Es el don que contiene por excelencia a todos los demás. Dirá en Romanos San Pablo, este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el Espíritu que nos da ese amor, porque el Espíritu es el Espíritu de amor, y también nosotros lo visualizamos como ese amor que va o que transcurre continuamente entre el Padre y el Hijo. Es como el que cierra el triángulo, ¿no?, para decirlo de una forma gráfica. Es ese amor de Dios, que es el amor misericordioso, que nos perdona los pecados cuando arrepentidos acudimos a Él. Y por lo tanto, ¿qué es? Es el principio de una vida nueva. Cuando nosotros estamos purificados y perdonados, comenzamos, es un recomienzo. Y ahí nos está dando Dios para recomenzar la fuerza del Espíritu Santo. Vemos cómo todo se va cerrando en el fondo, ¿no? Y gracias al Espíritu Santo, nuestra vida puede ser fecunda. Podemos dar frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu según San Pablo? En la carta a los Gálatas dice: caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Esto es para hacerse una especie de autoexamen, ¿no? Bueno, ¿en qué medida yo soy caritativo? ¿En qué medida soy alegre? ¿O soy alguien que estoy con la trompa siempre larga y me quejo de todo? Ahí no está el Espíritu. Soy paz, soy pacífico, llevo la paz a los demás, soy paciente, soy afable, soy un gruñón, manifiesto mi bondad, le soy fiel al Señor, soy fiel a la amistad, a los demás, a mis amigos, que sea, los cónyuges, son fieles. Después esa mansedumbre, ¿no? Y la templanza, por ejemplo, la templanza, vamos a hacer un caso típico de falta de templanza, cuando uno es un glotón y un goloso, ¿no? Ahí no hay templanza. Y tenemos que tener todo esto, ¿no? Son los dones que constantemente, que estos más bien son frutos en realidad del Espíritu. Vivir en el Espíritu es manifestar, por ejemplo, esa alegría del Espíritu, que no tiene nada que ver con las risotadas ni nada de eso, sino una alegría íntima. Y luego, bueno, vamos a pasar San Basilio Magno, solamente un comentario, es un padre capadocio de la Iglesia de los primeros siglos, y con San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza, y es el gran que más escribió sobre el Espíritu Santo. Y nos dice, por ejemplo, que gracias al Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino, la adopción de hijos, la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo. Gracias al Espíritu podemos llamarnos hijos de la luz y compartir la gloria eterna. San Agustín tiene una frase muy, como siempre, ¿no?, muy lograda, cuando dice que hace esta analogía. Dice: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, es decir, para el cuerpo de Cristo, es decir, para la Iglesia. La Iglesia concebida como un cuerpo, el cuerpo místico, con su cabeza que es Cristo. Bueno, dice, el Espíritu sería el Santo, sería como el alma para el cuerpo humano. Y otro grande de la Iglesia, que fue San Ireneo de León, también padre
anterior a San Agustín, decía que allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda gracia. Y toda gracia. Podríamos hablar también de, bueno, San Cirilo de Alejandría, varios, no quiero agobiar, pero por supuesto que los padres de la iglesia han hablado, ¿no? Lo que sí quiero solamente mencionar es que por medio de los sacramentos de la iglesia, Cristo está comunicando su espíritu. Ahí lo recibimos. Lo recibimos, ya lo hemos dicho, en el bautismo, en la confirmación, en el orden sagrado. Por obra del Espíritu, lo repetimos una vez más, se produce la transustanciación, a su vez por la Eucaristía, por esa circularidad de las cosas de Dios. El Espíritu Santo, digamos, es el que hace la obra del Espíritu, hacer ese pan y ese vino, el cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando recibimos en comunión el cuerpo y sangre de Cristo, estamos recibiendo también el Espíritu Santo, volvemos a recibir el Espíritu Santo. También hemos dicho que es maestro de oración, ¿no? Y creo que eso lo vamos a hablar todavía más cuando hablemos de los carismas. Es el que edifica todo el cuerpo en la caridad, ¿no? Y además, por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, ¿no? Como dice, está en Hechos de los Apóstoles, por el bautismo, mediante el cual se forma ese cuerpo de Cristo, por los sacramentos, que hacen crecer, que curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, por las virtudes, ¿no? Las virtudes que son fuerzas, de virtus viene, ¿no? Fuerza, que hacen obrar según el bien. Y también se manifiesta por las múltiples gracias especiales que son justamente los carismas, de los que vamos a hablar luego, y que sirven fundamentalmente, no son más que dones personales para el provecho personal, que también deberían serlo, pero sobre todo dados para la edificación de la iglesia, para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo. De esto hablaremos también del discernimiento, de todo lo que necesitamos, ¿no? Sobre el tema de los carismas. Quise dar un pantallazo rápido, espero que se entienda lo que dije, y ya vamos a entrar de lleno en ese otro tema de los carismas. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.